Israel se queda cada vez más sola, cada vez son más los países europeos que le exigen que detenga la masacre en Gaza y que desbloquee la ayuda humanitaria. En los próximos minutos hablaremos de la presión de países como España, Francia o el Reino Unido para que Netanyahu detenga su ofensiva en Gaza y en Cisjordania. Hablaremos también de la petición del gobierno español para que Eurovisión expulse a Israel, como hizo con Rusia en el año 2022. Preguntaremos a un experto en el Festival de Música si el televoto le pudo beneficiar a Israel y analizaremos de la mano de un experto, de un analista del Real Instituto Elcano, el auge de la extrema derecha en las recientes elecciones de Portugal, Polonia y Rumanía. Comienza Claves de Actualidad. Hola, ¿qué tal? Muy buenas. Arrecian las críticas contra Israel de países europeos como España, Francia o Reino Unido. Esas críticas por el hartazgo de la crudeza de su ofensiva, la de Netanyahu en Gaza, va a más. Está con nosotros Mario Saavedra en Madrid, ¿qué tal? Buenas tardes. Y Ricardo Mir de Francia en Barcelona, ¿cómo estás? Buenas tardes. Ambos especialistas de información internacional del periódico. Mario, algunos países y la propia Unión Europea, en boca de la vicepresidenta Kallas, lo dejan muy claro y le dicen muy alto a Netanyahu: basta ya, hasta aquí, la crisis humanitaria es inasumible, inaceptable. Y sobre todo lo plasman en alguna medida concreta, en pedir que se revise el acuerdo de asociación Unión Europea-Israel, que tiene una cláusula, el artículo 2, que, como dijo España e Irlanda hace más de un año, podría estar incumpliéndose y sería motivo suficiente para usar esa palanca que tiene la Unión Europea, que es la única que tiene realmente para presionar a Israel. Israel exporta, creo que aproximadamente el 28% de sus productos a Europa. Pues la podrían revisar, la podrían suspender temporalmente. Hay al menos 17 países que han decidido que lo van a hacer, que lo van a suspender. ¿Qué impacto va a tener esto? Pues vamos a ver. Cuando España lo pidió, el 14 de febrero de 2024, había 20.000 muertos menos. Así que vamos muy tarde. Pero si realmente están dispuestos a llegar hasta el final, esto podría suponer una presión más a un gobierno, el de Netanyahu, que por otro lado, básicamente está, como me decía, hablamos el otro día con un experto en genocidio para un tema que estamos preparando, que saldrá este fin de semana, israelí, que decía que esencialmente el gobierno de Netanyahu está en modo todo o nada, le da igual, va a ir a por todas. Entonces, que la Unión Europea les amenace o les diga palabras de profunda preocupación no va a solucionar nada. Si lo llevan a término, si suspenden, aunque sea temporalmente, el acuerdo, eso sí podría servir para algo. Pues lo leeremos este fin de semana con avidez. Ricardo, la alta representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores insiste: Israel debe desbloquear ya, cuanto antes, la ayuda humanitaria que debería llegar a Gaza, financiada con dinero europeo. De momento, Netanyahu, caso omiso, le entra por un oído y le sale por el otro. Bueno, sí, hace un par de días Netanyahu trató de alguna manera de amortiguar la presión, a tirar balones fuera, y anunció que después de casi 80 días de fronteras cerradas en las que no ha entrado ni agua ni medicinas, agua potable, medicinas, comida, no ha entrado absolutamente nada, el ejército anunció que dejaban entrar 5 camiones, que no da ni para alimentar una calle. Luego se dijo al día siguiente de que serían 90 camiones, pero de momento Naciones Unidas dice que no ha podido distribuir la ayuda porque no ha llegado a los centros, por las dificultades inmensas que hay de movimiento en Gaza. Lo que también fue, yo creo que muy esclarecedor, es que Netanyahu, cuando reacciona y dice que entrarán unos cuantos camiones después de más de 2 meses de bloqueo, dice que es únicamente de alguna manera, para amortiguar la presión diplomática. Y dice: necesitamos hacer este gesto, que es un gesto de PR, ¿no? de puro un gesto cosmético, simplemente para permitirle, de alguna manera, que poder continuar con todo lo que están haciendo en Gaza, que ha sido, bueno, como sabéis, hace unos días se incrementó la operación militar y, como decía Mario, van a por todas, ¿no?
Sí, Ricardo, Francia intensifica sus críticas contra el gobierno de Netanyahu. El Reino Unido ha suspendido las negociaciones para un nuevo acuerdo comercial. La Unión Europea, lo comentaba Mario hace unos instantes, pues va a revisar ese acuerdo de asociación con Israel. Desde luego, Ricardo, parece que Israel se está quedando cada vez más sola. Bueno, de repente parece como si el mundo y Occidente hubiera despertado y empezaran a plantearse ciertas medidas para tratar de frenar las atrocidades que llevan produciéndose en Gaza desde hace 16 meses. Pero yo tengo mis dudas. Habiendo vivido allí durante 6 años, los israelíes ven a los europeos particularmente como un león sin dientes. Y de momento todo lo que estamos viendo son declaraciones de intenciones. Reino Unido ha suspendido las negociaciones, pero eso no significa que no vayan a producirse a su debido momento. La Unión Europea revisará el acuerdo de libre comercio, pero no significa que se vaya a cancelar. Quizá lo más palpable de todo esto que estamos viendo en estos últimos días es el embargo de armas a Israel que se está tramitando en el Congreso en España. No porque las armas españolas representen mucho para el ejército israelí, sino porque podría crear un precedente a seguir por otros países. Y mi impresión es que hasta que no haya sanciones reales, no se va a conseguir que el gobierno de Netanyahu tome medidas para detener la guerra o por lo menos frenar algunas de las atrocidades que están cometiendo. Estoy totalmente de acuerdo con lo de las medidas, ¿no? Sí, y sobre todo, mira, Suecia ya empieza a hablar de sanciones. Lo que hay que tener muy claro es que ya no es el momento, lo dijo el ministro José Manuel Álvarez ayer, ya no es el momento de palabras. Lo hemos dicho todo, hemos hecho todas las declaraciones de deeply concerned posibles, pero no han servido y no van a servir porque a Israel le da exactamente igual. Israel lo que necesita son las bombas de 2 toneladas que por decenas de miles le está enviando Estados Unidos, y eso de momento no parece que vaya a parar, y también las armas que le manda sobre todo Alemania, que como sabemos es el país que ha estado poniendo palos en las ruedas todo el tiempo para cualquier acción diplomática. Tenéis que escuchar a Josep Borrell y cómo habla de todo de cómo ha arrastrado los pies la Unión Europea y cuántas vidas han costado. Él habla ahora, sobre todo, que ya no tiene la dignidad del cargo de alto representante de la Unión Europea, habla muy claro. Dice, lo que estamos presenciando es la peor limpieza étnica que ha ocurrido en este siglo, y lo que ha hecho la Unión Europea es enviar armas y hemos perdido toda nuestra credibilidad más allá de nuestras fronteras. Así que esto por un lado. Por otro, es verdad que hay cosas que sorprenden mucho. Yo estos días era muy vertiginoso, parece como que algo está pasando, porque ¿por qué Reino Unido ha cambiado de repente todo el tono con el que hablaba de este conflicto? Y ha convocado a la embajadora y ha suspendido las negociaciones sobre un acuerdo de comercio. Parece que algo se está cociendo y tenemos que poner la vista en la cumbre que hay en junio, organizada por Francia, Arabia Saudí, en Nueva York, porque ahí creo que van a ocurrir bastantes cosas. Y mencionas el Reino Unido y países como el Reino Unido, pero también Francia, o en otro continente como Canadá, parecen cada vez más determinados a reconocer el Estado palestino. ¿Qué importancia crees que pueden tener estos reconocimientos si llegan? Bueno, es una medida política que no va a frenar las bombas, es una medida política que no va a evitar que haya miles de niños con miembros amputados, pero que puede ayudar a la solución a largo plazo. ¿Por qué? Porque Israel lo que está pretendiendo es destruir cuanto más mejor y conquistar cuanto más mejor para hacer inviable la solución de 2 estados. Si no hay Gaza, porque está borrada de la faz de la tierra, como ya ha ocurrido, y si Cisjordania, el 80% está bajo su poder, ¿qué Estado palestino van a formar ahí? Entonces, hablando precisamente con Álvarez, cuando le preguntaba esto, ¿pero qué más da reconocer al Estado palestino si ya tenemos un embajador? ¿Qué cambia? Dice, es una pesa más, digamos, en la balanza de no vamos a permitir los hechos consumados. Nosotros le reconocemos como Estado. Si lo estás destruyendo a un Estado que conocemos. Si eso lo hace Francia, Reino Unido, empieza a haber un efecto en cadena. El día que lo haga Alemania, si lo hace, ahí realmente yo creo que cambia la situación. Que no está siendo tan contundente como absoluto, Francia, como el Reino Unido. En absoluto. No sé si lo ve igual desde Barcelona, Ricardo. ¿Cómo lo ves? ¿Qué peso le das a ese reconocimiento del Estado palestino por países como los mencionados? Sí, perdón. Decía que creo que le da una cierta protección legal. No es lo mismo atacar un territorio perdido en el limbo internacional que atacar un Estado. Y de alguna manera, pues efectivamente confirma esa apuesta de la comunidad internacional por una solución de los 2 estados que desgraciadamente Israel ha hecho inviable porque
porque no existen ya las condiciones. Pero al mismo tiempo, bueno, pues también da cierta, digamos que allana el camino para eventualmente poder imponer sanciones. Cuando un Estado miembro de la ONU ataca a otro, viola sus derechos fundamentales, pisotea su soberanía, bueno, pues es más fácil justificar acciones punitivas como las sanciones. Dicho eso, como dice Mario, al fin y al cabo, bueno, el gobierno israelí no parece atender a razones, no está respetando las normas de convivencia, no respeta la ley internacional. Será difícil. También es verdad que hasta ahora no hemos entrado en un contexto donde se planteen sanciones contra Israel por la ocupación militar, por el apartheid en Cisjordania o por lo que está haciendo la campaña genocida en Gaza. Si se plantea, yo creo que podría cambiar. En estos días, hoy mismo en Israel, estamos viendo muchos titulares de prensa diciendo que Israel se está convirtiendo en un estado paria y que hay un tsunami diplomático en su contra. De modo que, bueno, hay gente preocupada, sin duda. Eso quería preguntarte, Ricardo, porque esas palabras a las que aludes, la del Estado paria, provienen del líder de la oposición, Yair Golan, que está siendo muy duro, porque las críticas están siendo también muy duras internamente en la propia Israel. Ha hablado de Estado paria y además lo ha comparado con la Sudáfrica del apartheid, ¿no? Sí, correcto. Y bueno, en el campo liberal, si quieres llamarlo así, en Israel, pues cada vez más gente utiliza esos mismos términos, ¿no? El propio diario Haaretz ha sacado editoriales diciendo que Israel se ha convertido en un estado del apartheid y que bueno, que es un camino insostenible. Lo que está sucediendo también que hay que tener en cuenta y es que cada vez hay más oposición a la guerra en Israel. Las últimas encuestas hablan de un 60-70% de israelíes que están en contra de la campaña militar. No tanto por lo que se está haciendo a los palestinos, sino porque mucha gente cree que no va a servir para liberar a los rehenes, más bien al contrario. Entonces, el problema es que Netanyahu no atiende tampoco a la opinión pública. Y mucha gente considera que es una guerra política, por un lado de Netanyahu para mantenerse indefinidamente en el poder y por otra parte de los colonos, del ala más extrema de su gobierno, que lo ven como una campaña mesiánica para recuperar y expandir el gran Israel, ¿no? ¿Y cómo ves, Mario, la postura del gobierno español, ¿no? Sánchez ha llegado a llamar a Israel Estado genocida en el Congreso y ha sido el primero, además, en pedir oficialmente que se excluya. Es geopolítica con minúsculas, pero tiene también su relevancia simbólica. El primero en pedir que se excluya a Israel del Festival de Eurovisión. Lo cual entra dentro de mi punto de vista en el terreno de las guerras culturales, pero lo que ha hecho, y me parece que ha sido un ejercicio prodigioso de diplomacia, empezó mucho antes. Empezó en noviembre de 2023, pocas semanas después de que comenzara la masacre. Él fue y le leyó literalmente la cartilla a Netanyahu diciéndole que era intolerable, con él al lado, a 1 metro, era intolerable esa muerte, ese nivel de muertes de civiles. Él fue de los primeros y le costó bastante capital político, arriesgó mucho. Creo que le ha salido muy bien, por varios motivos. Primero, los países árabes e islámicos nos adoran. Este domingo hay en Madrid una conferencia internacional con países árabes, islámicos y miembros de la Comunidad Europea. Punto número 1. Luego, además de haberse ganado a la Comunidad Árabe, que es nuestra vecindad, no ha roto relaciones con Israel. Israel no tiene embajador, pero tiene jefe de negocios y no hay una ruptura de relaciones. O sea, en Irlanda han retirado al embajador. O sea que ha navegado muy bien esas dos aguas y sobre todo se ha ganado una reputación internacional porque fue de los primeros. Lo que va a hacer ahora la Unión Europea, insisto, lo pidió España junto con Irlanda hace 20.000 muertos en Gaza. Pues nos quedamos con ese último mensaje, Mario. Ricardo, muchas gracias a los dos, como siempre, por vuestra aportación. Que paséis buen día. Seguimos. Es Yuval Rafael, la representante de Israel en Eurovisión. Quedó segunda en Basilea con el apoyo recibido, sobre todo del televoto que le otorgó en muchos países la máxima puntuación.
Lo comentábamos en términos geopolíticos con Mario Saavedra y con Ricardo Mir de Francia. El gobierno español, en boca del propio presidente del gobierno, de Pedro Sánchez, ha pedido formalmente la exclusión, la expulsión de Israel de Eurovisión por la dureza de la ofensiva en Gaza y Cisjordania. Israel, que ha quedado segunda en el Festival de Música, se está viendo además envuelta en una dura polémica relacionada con las graves acusaciones de compra de votos. Para hablar de todo ello, vamos a conectar ahora mismo con Sevilla, donde nos escucha ya un especialista en Eurovisión, Luis Mesa, periodista experto en Eurovisión. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, buenas tardes, un placer. Muy buenas, ¿qué tal? ¿Puede haberse producido, Luis, una compra masiva de votos por parte de Israel para conseguir que ganara su candidata? Yo ando convencido de que más que una compra masiva de votos tenemos una obra de ingeniería propagandística de primer nivel. No es tanto incitar a la compra de votos, sino incitar a tus ciudadanos alrededor del mundo a votar masivamente a la candidatura. El año pasado la candidatura de Israel tuvo un gasto de más de $1 millón, un gasto enorme para una candidatura de Eurovisión, y gran parte fue en propaganda. Por ejemplo, 35 vídeos en YouTube en 35 lenguas incitando a que votes 20 veces por la candidatura. Eso hace que en unas 1.200 personas pueden desnivelar ellos solos el televoto de un país. Acabaron la final con 13 doces del televoto, una auténtica barbaridad, y con 295 puntos del televoto. Una candidatura que, recordemos, fue la 15ª del jurado. Como experto que llevas muchos años siguiendo Eurovisión, ¿te parece fiable el sistema del televoto? El televoto siempre se ha dicho que es el poder del pueblo, el problema es darle poder en demasía. Yo creo que el poder dejar votar 20 votos por cada tarjeta de crédito, es un sistema asociado a las tarjetas de crédito, hace que cualquier persona en su sano juicio, con un par de cuentas o 3 cuentas, como tenemos en cada casa, puede llegar a votar 60, 80 veces por la misma candidatura. Y esto puede hacer que se desnivele la mitad del Festival de Eurovisión. Israel está entendiendo Eurovisión como un plebiscito europeo a sus acciones en Gaza y Cisjordania. Y es algo que no digo yo, sino que dice abiertamente el director de la CAN. Un director de la CAN, la corporación israelí, que incluso se atrevió a decir que le faltaban 50 votos para ganar y que no se encontraban nada contentos. Desde luego, a mí me parece una auténtica locura encima quejarse. Oye, Luis, y frente al jurado profesional, por decirlo de alguna manera, ¿no abre la puerta el televoto a las campañas organizadas y a los intereses políticos? ¿No se politiza más Eurovisión? Eurovisión siempre ha sido política, incluso en tiempos de los jurados. Yo recuerdo, por ejemplo, en la guerra de los Balcanes, a Bosnia interviniendo a dar su jurado en el aeropuerto de Sarajevo con bombas alrededor. Esto siempre ha sido política. De hecho, nace para unir los pueblos el Festival de Eurovisión después de la Segunda Guerra Mundial. Y el asunto es que desde 2022, y sobre todo desde la invasión de Rusia a Ucrania, todo lo que ha supuesto un televoto en el festival ha caído o en manos de Ucrania o en manos de Israel. Por ejemplo, el televoto de España en la noche del sábado le dio los 12 puntos a Israel y 10 puntos a Ucrania, por lo cual podemos entender que el favorito de la audiencia, sin un motivo politizado, apenas se llevaba 8 puntos. Y es una pena, porque un festival que ha unido a través de la música está empezando a ser distorsionado de manera muy importante por esta politización extrema. Yo no sé quién se cree que esto como un plebiscito, pero desde luego que hay formaciones políticas y naciones que quieren que esto sea un plebiscito político. ¿Y en qué medida crees que el hecho de que el principal patrocinador de Eurovisión sea israelí, de alguna manera, pues bueno, alienta también las críticas, ¿no? ¿Crees que esto está influyendo, por ejemplo, en que Israel no sea expulsada como Rusia fue expulsada en 2022? Yo creo que la clave del asunto es que la Eurovisión es como la fiesta a fin de curso de la Unión Europea de Radiodifusión, una entente radioeléctrica de países de todo el mundo, en el cual tienen unos intercambios informativos, una red audiovisual enorme, en la cual el único requisito para participar en Eurovisión es pertenecer a la red y garantizar la libertad de prensa. A Rusia se le echó después de la invasión de Ucrania, alentando varias veces que había violado esa libertad de prensa de manera reiterada, algo que la UE no reconoce con Israel. De hecho, hasta la propia UE reconoce que la CAN es una televisión ajena al gobierno de Israel y que de hecho lleva luchando contra ella para garantizar esa libertad de prensa. Por ello, si a eso se le suma también que la entidad privada que más dinero pone en un certamen, que recordemos es público, es de origen israelí, pues se puede hacer la cábala conjunta. Pero lo cierto que es que hasta que la CAN no viole sistemáticamente ese derecho a la libertad de prensa en el país, Israel va a participar todos los años que quiera.
Y como experto, ¿crees, Luis, que el Festival de Música habría perdido credibilidad si hubiese ganado Israel? Estuvo a punto, quedó segunda. Ya no solo es la credibilidad, sino que me parece y se me antoja complicado celebrar un festival en Tel Aviv. Muchas televisiones hubiesen oficializado su renuncia. ¿Cómo organizas un guión con una televisión que está inmersa como nación en un conflicto bélico? ¿Cómo enseñas la imagen del país? Ellos ya albergaron el festival en 2019 en Tel Aviv, que además se emerge como una de las principales ciudades para el colectivo LGTBIQ+ en el mundo, algo es un colectivo muy asociado a Eurovisión, pero las cosas han cambiado muchísimo. Sería una Eurovisión que no podría organizar Israel, que tendría que organizarlo uno de sus aliados, quién sabe si Alemania, quién sabe si Italia, y con muchos problemas, porque habría muchos países que directamente renunciarían a participar. Luis Mesa, periodista experto en Eurovisión, muchísimas gracias por ayudarnos a comprender un poquito mejor cómo funciona este famoso festival de música. Hasta otra ocasión, muchas gracias. Gracias a vosotros, un placer. Continuamos. Tiempo ahora para analizar el auge de la extrema derecha en Europa. Las elecciones celebradas este pasado fin de semana en Portugal, en Rumanía y en Polonia dejan bien a las claras ese ascenso. Le he pedido a Mario Saavedra, periodista de Información Internacional del periódico, que nos acompañe. Antes nos hablabas de Israel y de esa percepción cada vez más negativa que está despertando en los países europeos. Te he pedido que nos acompañes de nuevo porque vamos a hablar de ese auge de la extrema derecha en Europa con Ignacio Molina, investigador principal del Real Instituto Elcano. ¿Qué tal? Muy buenas. Un placer estar aquí. Muchas gracias. ¿Crece la derecha radical en Europa? ¿Son las elecciones de Portugal, de Rumanía y de Polonia que acaban de celebrarse un buen termómetro que muestra ese auge, ese ascenso? Lo digo porque muchos países europeos están ya entre las tres primeras fuerzas políticas y en algunos incluso son primera fuerza política. Sí que lo son, sobre todo porque había una pequeña duda sobre si la victoria de Donald Trump y una cierta reacción iba a marcar un cambio de tendencia, pero en los últimos años hemos visto que es un aumento sistemático en prácticamente todos los países. En los 12 países más grandes de Europa son primera o segunda fuerza, en el caso de Portugal segunda fuerza empatada, como vimos el domingo, y la única excepción es España, es el único país de los 12 más grandes, y si miramos muchos de los pequeños también, con lo cual esto es algo que, y además muy rápido. En el caso de Rumanía, hace apenas unos años no tenían fuerza de extrema derecha, hace 3 o 4 años, ahora están en la segunda vuelta, 45%. En el caso de Portugal, en el 2022, Chega es cuando sacó el 7%, ahora roza el 25%, o sea que sí que lo son, un buen bueno, en el mismo día además, en contextos tan distintos como Polonia, Portugal, Rumanía, un aumento muy nítido, muy claro, y sin que haya habido una especie de efecto Trump que les haya hecho retroceder. ¿Y cuáles son, como experto, en tu opinión, las razones, las causas de este ascenso de la extrema derecha en un contexto, digamos, de antieuropeísmo y bueno, pues en un escenario en Europa de guerras y de guerra, que igual lo que hace falta es más Europa y menos proteccionismo? Bueno, hay que tener en cuenta que no son mayoría absoluta en prácticamente ningún país. Podríamos discutir que quizá lo sean en Hungría, pero es decir, que son una fuerza con mucho poder, con mucho poder en el sentido electoral, con mucha base electoral, pero digamos, sigue habiendo más electores que optan por fuerzas de corte europeísta, moderado, centroizquierda, centroderecha o izquierda, que no cuestionan como hacen ellos, pues digamos, los consensos y luego dentro de lo que llamamos extrema derecha hay muchas versiones. No es comparable el gobierno o el partido de Meloni en Italia con versiones más prorrusas o con versiones más ultras, como puede ser AfD en Alemania, en fin, hay un panorama muy amplio. Las razones en ciencia política hay básicamente dos, una explicación más de tipo económico, es decir, transformaciones que tienen que ver con la sociedad globalizada y con fenómenos de ganadores y perdedores de la globalización. Y una segunda explicación que es más de tipo cultural, ¿no? Un posicionamiento de estatus cuestionado por estos cambios que trae la globalización, pero también por la inmigración, por el ascenso de la mujer, entonces, y eso es lo que explica, por cierto,
que tenga más apoyo entre los hombres que entre las mujeres, ¿no? Porque si fuera una explicación exclusivamente económica, no tendríamos quizá este elemento de que en un mismo estrato socioeconómico los hombres claramente votan más que las mujeres a este tipo de fuerzas. Me llama la atención, por ejemplo, el caso de Portugal, donde, si no me equivoco, han igualado en escaños Chega ha igualado al Partido Socialista, a los socialdemócratas, lo cual es un vuelco histórico, ¿no? 50 años, podríamos decir, de statu quo que de repente ha cambiado de la noche a la mañana. ¿Por qué? ¿Por los casos estos de corrupción que algunos eran, otros no? ¿Por la inmigración? La economía no va tan mal, ¿no? ¿Cuál crees que es el motivo? Totalmente, no ha sido de la noche a la mañana, pero ha sido Portugal uno de los casos especialmente más rápidos. La noche a la mañana son 24 horas, pero es que en Portugal han sido menos de 3 años. O sea que realmente pasar al 24%, si además sumamos a otro partido pequeño, ¿qué es lo que ha ocurrido? La izquierda no estaba gobernando en Portugal, estaba gobernando el centro derecha con una situación de minoría, donde el Partido Socialista bueno, pues ayudaba a la aprobación de los presupuestos. Esto es una gran cuestión, ¿no? Si es mejor que a los partidos de extrema derecha hacer un cordón sanitario, como más o menos se estaba haciendo en Portugal. O sea, la propia centro derecha no quería pactar con ellos, vamos a ver qué ocurre ahora, y entonces la única opción es que hubiera un cierto entendimiento con el Partido Socialista. Y en algunos votantes, cuando ellos quieren expresar esa queja y ven que el partido en el gobierno está pactando con el líder de la oposición, esto sí está estudiado, pues hay una tendencia a apoyar al tercer partido como expresión de... O sea, que a veces los cordones sanitarios para gestionar este desafío son contraproducentes. Que es un poco lo que habría pasado en Alemania, ¿no? Hay una gran coalición y resulta que lo único que hay como oposición es lo que crece fuertemente, ¿o no? Así es un gran dilema, porque por otro lado, la alternativa es que las fuerzas, digamos, de centro-derecha pacten con estos partidos. A veces ha sido la izquierda, por ejemplo, lo hizo Syriza en Grecia y en Dinamarca hasta cierto punto, o sea que no siempre es el centro derecha el que pacta con la extrema derecha, en parte porque comparten en algunos momentos base electoral. O sea, está demostrado que el votante de extrema derecha no es una persona especialmente, digamos, ganadora de la globalización. También lo hemos visto el votante de Trump en Estados Unidos, es un votante que se siente desposeído. En Portugal uno mira el mapa electoral del Alentejo, ¿no? Que históricamente votantes del Partido Comunista y de otras opciones de izquierda radical, a la izquierda del Partido Socialista, y en los 4 distritos del Alentejo, en 3 ha ganado Chega y en 1 se ha quedado muy pocos puntos. En Grándola, el famoso pueblo pues ahí ha ganado Chega, o sea que es muy llamativo. Es llamativo. Y bueno, en Rumanía hemos salvado una bola de partido importante, ¿no? Porque si hubieran ganado, efectivamente, aquella suspensión del Tribunal Constitucional, digamos que J.D. Vance vendría a decir, ves, os lo dije, ¿no? ¿Cómo ves aquello? ¿Qué está pasando allí? ¿Es realmente, tú crees, tan importante el impulso de las redes sociales, como dijeron, o hay algo más que tengamos fuera de radar? En general, el fenómeno de las redes sociales, sin duda, es uno de los que más explican la polarización y a veces el auge de estos partidos, ¿no? Una burbuja mediática o una burbuja de comunicación donde no existen, por un lado, los medios, digamos, de referencia, los grandes medios, ¿no? Que se respetan porque son prescriptores, ¿no? Lo que se llama, ¿no? Los newspapers of record, ¿no? Que eso ha desaparecido. El lector ya no tiene la idea de que existe una élite prescriptora. Esto puede tener elementos positivos, pero claro, lo que lleva es a que sea más fácil la idea de la crispación, de las teorías conspirativas. Y es verdad que en este caso Rusia pues se ha manejado bien, pero ¿hasta qué punto el Tribunal Constitucional rumano se excedió? A mi juicio, bueno, es muy discutible aquello que hizo. No le estoy dando la razón a J.D. Vance. Creo que la democracia liberal tiene que saber defenderse y tiene derecho a defenderse. Pero anular unas elecciones me parece un paso demasiado audaz. No sé si hasta qué punto estaba justificado. Y bueno, es verdad que en cualquier caso ha votado un 45% de los rumanos, ha votado a este candidato que iba a decir que iba a nombrar primer ministro al quien había sido el candidato, ¿no? Simeon, había Georgescu, y la cosa es que, bueno, la gobernabilidad de Rumanía es muy complicada porque el presidente tampoco tiene poder ejecutivo. Es verdad que puede proponer al primer ministro, no está ni mucho menos la situación en Rumanía salvada. Sabemos que hay casi la mitad de la población que apoya estas fuerzas. Sabemos que esto también es el caso de Eslovaquia, de Hungría, desde luego, de la República Checa y casi de Polonia. Mencionando esos países, estaba pensando también en comentarlo, en preguntarle, ¿no? ¿Cree que el ascenso de la extrema derecha en países que
que como Polonia o como Rumanía o algunos de los que he comentado provienen de la órbita de la Unión Soviética, ¿representa o supone una amenaza para la Unión Europea, para el modelo democrático y de convivencia que nos hemos dado? Bueno, sí, de todas formas tampoco me gusta estigmatizar a los países de Europa Central del Este, antiguos, ¿no?, del bloque soviético socialista, porque también hay, en el caso de Francia, en el caso de Italia, en el caso de Bélgica, antieuropeísta muy potente. Sí. Pero sí que es verdad que, a diferencia, ¿no?, de las bases domésticas, las bases nacionales, las bases sociales de la pertenencia a la Unión Europea en Europa Occidental, son más sólidas que las de Europa del Este. Y es curioso, estamos menos politizados, es decir, hay en Alemania, en Bélgica, en España, en Portugal, hay un cierto consenso europeísta entre izquierda y derecha. No está tan politizado lo que es Europa, y sin embargo en el este, lo que uno, cada vez que hay elecciones, lo que se juega es más Europa sí, Europa no. Y esto que aparentemente, pues que bien, ¿no?, salen banderas europeas, cosa que no pasa tanto en Europa Occidental, bueno, lo usó Macron cuando le ganó a Le Pen, pero pone más en riesgo a la Unión Europea, porque cada elección se convierte, en cierto modo, en una especie de plebiscito, efectivamente, sobre lo que significa Europa. Yo no termino de entender el caso de Polonia, porque es un país que va viento en popa la economía, ¿no? Va bien, está ganando fuerza. Es allí, o sea, el ascenso de la ultraderecha viene del descontento social. ¿Por qué? ¿O es más bien una cuestión de nacionalismo, de una cuestión de modelo de familia? ¿Tiene algo que ver igual, hilando con lo que dice Mario, con la proximidad a Ucrania en estos tiempos en los que hay tantos refugiados procedentes de Ucrania? No lo sé. Es un buen test, ¿no? Y también Rumanía. Si uno mira cómo está creciendo el PIB per cápita en paridad de poder adquisitivo, Polonia y Rumanía son dos historias de extraordinario éxito, los dos, o sea que no... de hecho, incluso Rumanía más rápido. Y sin embargo, hay este voto donde solamente parece que la mitad del país se siente relativamente satisfecha y quiere seguir avanzando, y la otra cuestiona esto. Entonces, bueno, esto para empezar nos demuestra de nuevo que la tesis económica quizá no sea tan potente para explicar esto, y que los elementos identitarios, culturales, lo económico lo retroalimenta, ¿no? Porque muchas veces es la idea de yo estoy bien, pero pienso, tengo miedo de que ya mis hijos no van a estar tan bien como yo, porque aunque estos últimos años han sido muy buenos para Polonia, pero mira, ahora están viniendo inmigrantes, seguro que va a ser o sea, hay esa sensación que es más una percepción que algo objetivo. No podemos juzgar que la gente vota a Trump. A Estados Unidos también le iba muy bien económicamente con Biden, o la gente vota al PiS en Polonia o a Simeon en Rumanía porque económicamente les va mal, porque cuando uno lo mira no es así. Pero sí que hay un elemento económico de miedo, de incertidumbre, de pensar que otros están creciendo más que tú, y esto unido a esa idea de voy a perder mi estatus, y luego si tienes una mentalidad más tradicional, pues la nación está en peligro, los valores conservadores están en peligro, que es lo que ha usado mucho, por ejemplo, en Polonia y Rumanía, claramente los candidatos ultraconservadores, o si queremos de extrema derecha. Una última cuestión. ¿Cuál diría que es el perfil del votante de extrema derecha en Europa? Sé que la cuestión que tendrá matices en cada país, ¿no?, pero ¿se puede construir un retrato robot del votante medio de extrema derecha en Europa? A ver, un retrato robot suele ser más rural que urbano. No en todos los países es así, pero suele ser más rural que urbano, suele ser más masculino que femenino, suele ser más joven que edades avanzadas. Eso tiene que ver más porque las personas más mayores votan a partidos más establecidos, y los jóvenes lo hacen como un elemento también de rechazo, incluso de gamberrismo, de protesta. Suelen ser personas, pero es muy interesante eso, una variable, el Brexit, cuando se explicaba qué es lo que había llevado a que los británicos hubieran votado Brexit, que era un tipo de personaje, ya que me preguntas por el tipo ideal o el retrato robot de quién sería esto, pues decían era la persona, es muy revelador, ¿no? Las personas que, cuando hacían una serie de variables, que menos creen en el pronóstico del tiempo. Y esto parece una tontería, ¿no? O sea, si tú dices, oye, yo me creo yo veo el weather forecast y te dicen que mañana va a llover, yo me lo creo, o no, yo no me lo creo, tiene detrás de eso mucha idea primero de no creer, de tener una suerte de rechazo hacia el experto, de pensar que le están engañando, de ir un poco contra el sistema. Entonces el negacionismo climático, incluso el negacionismo no ya sobre el clima, sino sobre el día que va a hacer, pues esto es un retrato robot, una persona que cree que hay unas élites que se han beneficiado mucho de los últimos años y que ellos están desempoderados y que tienen un cierto sentimiento de rencor, de revancha.
Y unido esto al elemento que hemos dicho masculino, anti-inmigración, más rural, menos educado, y bueno, y es una cosa que quizás es la más inquietante entre los jóvenes. Ignacio Molina, investigador principal del Real Instituto Elcano, muchas gracias por habernos ayudado a comprender, a entender mejor esa tendencia al alza de la extrema derecha en Europa. Hasta otra. Muchas gracias. Gracias también a ti, Mario. Gracias a vosotros. Pues aquí ponemos el broche final a Claves de Actualidad. Nos alegra que estén ahí. Sean felices.